¿Cuál es el tema? Vamos a ver las columnas nucleares del tronco encefálico. Esa es la idea. Es decir, fíjense, esta lámina lo que nos está mostrando son la distribución de los pares craneales según su función. Hasta ahora, hasta el día de hoy, hemos hecho una descripción del tronco del encéfalo como estructura, como describimos la vesícula, como describimos un hueso. Hemos dicho tiene surcos, tiene tal. Después hemos hecho una sistematización, pero le hemos dado un poquito de función. Hemos dicho, fíjense en estos detalles grandes, porque ayudan a la identificación de la zona. Pero eso ya ha pasado y hemos descrito las vías ascendentes espinales. Hemos descrito las vías descendentes espinales. Hemos hablado, esta es pirámide, este es la vía piramidal, esta es el as de Gori y Burdache, estos son los haces espinotalámicos. Eso lo hemos visto, pero no hemos visto a los núcleos del tronco del encéfalo. Y los núcleos del tronco del encéfalo se relacionan con los pares craneales. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué se los tiene que mencionar? ¿O por qué se preguntaría? Porque nosotros cuando hemos estudiado en la clase de ayer qué características tiene el tronco, si están las pirámides, si están en la parte anterior, si están en la parte lateral, si se abre el cuarto ventrículo, dónde se encuentra la vía del menisco, todo eso no se refería al tronco, se refería a sus conexiones con la médula, abajo. Pero el tronco también tiene una característica especial. ¿Cuál es? El tronco, del tronco nacen los receptores sensitivos y también va la información motora a la cabeza y al cuello. Eso no tiene por qué estar en la médula, están en el tronco. Entonces, este segundo capítulo no va a hablar ya de sus conexiones con la médula, eso ha sido la clase anterior, sino se va a referir al tronco y su relación con la cabeza y el cuello, es decir, con los pares craneales. Me olvidé el nombre de este señor, si ustedes lo conocen, hacen bien, vean su programa, tiene neuroanatomía. Él plantea algunas cosas que a mí me ha parecido bien didáctico. Por ejemplo, el decir, esta es la formación que tenemos en la médula y esto es lo que ocurre cuando aparece el cuarto ventrículo. Y él dice, esto es tan didáctico que nos va a permitir conocer dónde se van a encontrar los núcleos somatomotores, somatosensitivos, viscerosensitivos y visceromotores. Si ustedes se acuerdan, en la primera parte del día de ayer nosotros habíamos explicado el cómo, pero por otro camino. Explicábamos que se decapitan las astas anteriores, las astas posteriores, permanecen las bases, aparece el cuarto ventrículo, etc. Y de ahí casi que de memoria hemos ido explicando los nombres de los núcleos y su significado. Él lo que nos está diciendo es, acuérdense que las astas posteriores son sensitivas y las astas anteriores son motores y la parte central de la base es vegetativa. Si ustedes toman en cuenta eso y yo lo rompo, y de hecho él agarra en el video y rompe toda la parte de arriba de esta hoja, dice la distribución que hace es esto, el cuarto ventrículo va creciendo, pero las astas posteriores van migrando. Y si ustedes quieren buscarlo en una figura, busquen en la parte lateral, porque ahí es donde va a ir. Y si están buscando la parte anterior, fíjense que son las más cercanas a la línea media. Entonces, cuando ocurre el desastre, cuando ocurra todo ese desbarajuste, donde tengo que buscar las vías según su función, tómense en cuenta que las vías sensitivas se van a encontrar en las partes laterales, las mediales van a ser motoras y como la parte vegetativa va a quedar intermedia entre las dos. Yo he traído eso porque me parece importante mostrarles a ustedes para no estar tan teóricos. Entonces, ¿qué tenemos que ver? ¿Qué tenemos que estudiar primero?
Solamente para el tronco vamos a ver los núcleos. Esto ya lo hemos definido, no vamos a volver a definir ahora. Hemos dicho núcleos somatomotores. ¿Qué es un núcleo somatomotor? Es una vía motora periférica que está yendo a cumplir una función en miembro superior o miembro inferior. Somatomotor. Somatosensitivo, también ya hemos explicado, es vía de los miembros que nos llega de la sensibilidad táctil exteroceptiva, ¿no? Y viscerosensitivos relacionados con las vísceras, visceromotores, musculatura lisa, ¿no? De las vísceras del cuerpo. Entonces, en base a eso, podríamos ver ya estas funciones. Esto, acuérdense, esto es mejor aprenderse como si fuera un examen, porque acuérdense que se puede preguntar. Los siguientes son núcleos motores y hay elementos sensitivos, y usted tiene que identificar de este no es, ¿sí? O lo que se puede decir es a nivel del pedúnculo, a nivel de la protuberancia, a nivel del bulbo raquídeo, y llevar uno de estos arriba. Entonces esto es mejor entenderlo con lógica. Fíjense, dice los núcleos motores del tronco, ese es el cuadro. ¿Y cómo lo dividen? Somáticos a este lado, viscerales a este otro lado. Viscerales involuntarios, ¿no? Motores voluntarios al otro lado. Entonces, ¿qué dice? Comencemos aquí. A nivel del bulbo raquídeo. A nivel del bulbo raquídeo vamos a encontrar el núcleo del hipogloso, el del 12 paracraneal. Y el núcleo ambiguo, que aunque se llama ambiguo, que parecería que no tiene función definida, en realidad es complicado porque es la unión de la vía motora del noveno, décimo y undécimo par craneal, el accesorio, el espinal y el bajo, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde se encuentran? Alrededor de la oliva. Por eso hay que acordarse además cómo se distribuyen los pares craneales en orden. ¿Dónde debería buscar? Si yo en el examen les pongo por el pedúnculo, ustedes dirán, ¿qué hace un 12 par craneal en el pedúnculo? No tiene nada que ver. Entonces, esto además nos da un criterio de orden, ¿sí? A nivel del bulbo raquídeo se encuentran 9, 10, 11 y 12. Esos son los con funciones motoras. Funciones motoras, somáticas, lengua, la función motora vegetativa, el décimo par craneal, etc. A nivel de la protuberancia, cuando habla de la protuberancia, fíjense, está hablando del quinto par, que es el motor, acuérdense, el núcleo más grande, el más pequeño, es el núcleo masticador del trigémino, ese que está al lado del quinto par, al lado, ¿sí? ¿Y dónde va a ir? A los músculos masticadores. Entonces, ¿dónde tiene que estar? En la protuberancia. Pero acuérdense que en el límite con el bulbo se incorpora el sexto par craneal, el motor ocular externo, y el séptimo par craneal en su componente motor para los músculos de la cara. Entonces, lo mismo, eso es lógico. ¿Dónde se encuentran? En el surco ponto bulbar, límite entre protuberancia y bulbo raquídeo. El sexto hacia la línea media y los otros hacia los lados. A nivel del pedúnculo cerebral, parte anterior, acuérdense, todos ellos emergen anteriores. ¿Qué voy a encontrar? Tercer par, cuarto par. Ayer hablábamos su relación con los colículos. A la altura de los colículos superior e inferior. Tercero superior, cuarto inferior. Listo. La lógica para contestar esto es bastante lógico. Ni siquiera hay que estudiar, es ver dónde se encuentra el origen aparente de estos nervios. Ahora, visceromotores. Aquí hay que hacer una aclaración. Los visceromotores van a ir en algunos casos hacia la musculatura lisa y va a producir la contracción de esa musculatura de las vísceras. Pero la palabra motor no solamente es mover músculos, sino también estimular secreciones. Eso es equivalente a la acción motora. Entonces,
Por los nervios motores se pueden producir dos efectos: o se contrae musculatura lisa o se produce la secreción de una glándula. Ahora recién se entiende los núcleos que vamos a ver. A nivel del bulbo raquídeo, el núcleo dorsal del vago, que tiene función visceral y que, como su nombre lo indica y lo describimos a este nervio, va a ir a dar la inervación al corazón, a los pulmones, al estómago y al intestino delgado. Entonces, ¿qué función? Motora, musculatura lisa, a ellos va. Y va a ir al núcleo salival inferior. Es el nervio que después va a salir a inervar la parótida. ¿Y qué va a hacer la parótida? La secreción salival. ¿Por qué se llama núcleo salival inferior? Porque en la protuberancia hay otro núcleo que es el superior, pero no va a ir a la parótida, sino que va a ir a dar secreción a la glándula submandibular y sublingual, que son vecinos, pero no tan inmediatos. Entonces, a nivel del bulbo, el más grande de todas las funciones del vago, el núcleo cardioneumogástrico entérico y el núcleo salival inferior. A nivel de la protuberancia, el núcleo salival superior, que acabamos de decir, en eso se diferencia, va a glándulas diferentes, y el núcleo lácrimo-muco-nasal. ¿Qué nos está diciendo? Que va a ser el responsable de la secreción lacrimal y de mantener la humedad de la mucosa nasal. ¿Sí? Entonces nos está dando funciones también. Y visceromotores, a nivel del pedúnculo cerebral, el más importante, el núcleo de Edinger-Westphal, que está destinado a los músculos, a la musculatura como el iris, intrínsecos de los, estos no son voluntarios, son los que regulan la entrada de la luz, eso es involuntario. Y si ustedes se acuerdan, cuando veíamos los pares craneales, habíamos dicho que al lado del tercer par se encontraba el núcleo de Edinger-Westphal, que se iba junto con él, y iban juntos, pero la diferencia era que mientras el tercer par iba a ser voluntario, a dar inervación a los músculos extrínsecos del ojo, el nervio de Edinger-Westphal va a ir a regular la entrada de luz a la región del iris. Bien, esa es la parte funcional. Ahora, aquí quiero mostrar alguna parte importante. Nosotros creo que lo hemos dado en desorden y es un poco más ordenado esto. Yo creo que para el año, los que tengan la voluntad de acompañarme al año, llevando la anatomía, a lo mejor cambiamos las figuras y la ponemos por esta. Este autor, que les mostré en la fotito, propone niveles de corte específicos, ¿sí? Y dice, tenemos que estudiar 9 cortes, nada más. Y él habla de la decusación motora, la decusación sensitiva, habla directamente de la parte más superior de la médula oblonga, habla de 2 cortes a nivel de la protuberancia y a nivel del mesencéfalo también. Y lo que nos indica es que para los núcleos somatomotores, por si acaso dicen que hace esa figura ahí, es lo mismo, está mostrando los núcleos somatomotores, solamente que en vez de escribirlos los está mostrando. Dice, a nivel de los pedúnculos, el tercer par craneal, el cuarto par craneal, el núcleo masticador del trigémino, y así va mostrando los núcleos de los nervios. En la protuberancia, acuérdense, el sexto par craneal es cerca de la línea media anterior, el séptimo par craneal, y en relación al bulbo, 9, 10, 11 y 12, lo mismo que estábamos viendo en la otra figura. A mí me parece más didáctico, pero bueno, cada uno sabe qué figura o se pueden hacer sus propios esquemas. Y la siguiente columna que acabamos de estudiar habla de las fibras
o de los núcleos visceromotores. Entonces, fíjense, está mostrando igual el salival inferior, el salival superior, el lácrimo muconasal y adosado al tercer par visceromotor, el núcleo de Edinger-Westphal. No es el tercero, pero está adherido a él. Entonces, para los que les guste estas figuras, está mejor. Bien, entonces, primera lámina que acabamos de estudiar, ya que hemos visto una, hemos identificado los núcleos motores del tronco, destinados a la cabeza y al cuello. Sensitivos. Ahora cambiamos. Núcleos sensitivos, lo mismo. Se dividen en sómatos sensitivos y vísceros sensitivos. Los sómatos sensitivos, fíjense, aquí hay a nivel del bulbo y a nivel de la protuberancia. No hay más. No hay en el mesencéfalo. A nivel del bulbo raquídeo, ¿qué voy a encontrar? Un gran núcleo que después en fisiología lo van a describir. Un núcleo anatómicamente bien largo. Aquí está. El núcleo espinal del trígeno. Es este núcleo bien grande que atraviesa, como ven, todo el tronco encefálico, desde el mesencéfalo, pasando por la protuberancia y la médula espinal. ¿Qué lleva? Lleva información sensitiva. Si ustedes se acuerdan, el trigémino, ¿de dónde trae la información sensitiva? De la región de la cara, ¿está bien? Entonces, basta la región de la protuberancia, pero también se relaciona con información sensitiva que está viniendo desde la médula espinal. Por eso este núcleo, uno de los más largos, recibe ese nombre, ¿no? Núcleo espinal del trigémino. ¿Dónde lo encontramos? Fíjense, ¿dónde se encuentra el núcleo espinal del trigémino? A nivel de la protuberancia, a nivel del bulbo, y aquí nos falta también en la médula espinal, en la parte superior de la médula espinal. ¿Qué más? Sómatos sensitivos. Los núcleos cocleares dorsal y ventral. Si ustedes se acuerdan, aquí esos están relacionados con la audición, y el núcleo vestibular con la información del equilibrio de la cabeza, del octavo par craneal. Por eso habla de ellos. Ahora, aquí hay que señalar otro concepto. Hemos dicho, la vía motora puede tener dos variedades: o mueve músculos o estimula secreción. En este caso, la vía sensitiva lo está tomando con el nombre de sensibilidad a dos conceptos diferentes. La sensibilidad, si yo les pregunto en el examen, ¿quién me dice? ¿Qué diferencia hay entre sensibilidad y información sensorial? ¿Cuál es la diferencia? La sensorial está relacionada a sensaciones más específicas, con los sentidos, ¿sí? La sensibilidad es común. Ejemplos de sensibilidad: la presión, la vibración, ¿sí? El calor, el frío, el dolor, ¿sí? Entonces, aquí, cuando se habla de núcleos somatosensitivos, también se está tomando en cuenta algunas funciones sensoriales del octavo par craneal del nervio estatoacústico. Lo están viendo en el mismo como núcleo. A nivel del bulbo, fíjense, el núcleo gustativo, ¿sí? Y ya dijimos el núcleo espinal del trigémino. Finalmente, víscerosensitivo a nivel del bulbo raquídeo, el núcleo dorsal del vago. Acuérdense que el núcleo dorsal del vago, que tiene motoramente el núcleo cardio-neumogastroentérico, recoge también información sensitiva, hemos dicho, de las tres P's, ¿sí? Pericardio, peritoneo y pleura. Bien, si no les gusta esa figura, aquí les propongo otra. No sigue un criterio como el que estábamos viendo tan detallado, pero fíjense, hay que revisar siempre la figura. Nos está mostrando los núcleos del tronco, sensitivos y motores, es decir, lo mismo, pero en una sola imagen. ¿Qué ha hecho? Dice, sensitivos voy a poner en este lado, hacia la derecha, y núcleos motores voy a poner hacia aquí. Y si ustedes se fijan, son más o menos los mismos.
cada uno ve con cuál de estas imágenes lo entiende mejor. Los conceptos les acabo de dar. Hay otro que se usa mucho, el Nettelroda ¿no? Y dice, yo igual voy a presentar, y lo coloca así. Esta es una vista posterior por transparencia, y fíjense, comienza a hablar del núcleo mesencefálico del trigémino, el sensitivo del trigémino, el trigémino con sus 3 ramas. Esto que está en azul, fíjense que esto es motor sensitivo. ¿Cuál es motor? ¿Cuál es sensitivo? Entonces, ¿yo qué hago? Digo, este es el trigémino, está mostrando los 3 nervios del trigémino y está yendo hacia el núcleo espinal del trigémino, el más grande. Entonces, esta información de este lado es motora o sensitiva. Sensitiva, pues está recogiendo los 3. Si nos fijamos al otro lado, vienen de B3. ¿Ese qué es? Ese es motor, del trigémino también. Entonces, en esta columna está la función motora y en esta otra está la información sensitiva. Entonces, vuelvo a decir, y ahora hay como 4 imágenes diferentes para ver cómo lo ordeno los núcleos. ¿Qué es lo impajaritable? Que hay que ver los nombres y las diferencias de cada uno de ellos de acuerdo a las funciones de los pares craneales. Bien. No hemos salido del trigémino. ¿Qué tenemos que ver del tronco encefálico? ¿Qué tenemos que ver? Ahora, estos no son núcleos, ni de la médula espinal, que estaban de paso, ni son nervios de la cabeza y el cuello. Estos son núcleos propios del trigémino, no tienen nada que ver con las otras funciones. Entonces, a nivel de los pedúnculos, da igual, lo mismo, ¿qué se encuentra a nivel de los pedúnculos, de la protuberancia y del bulbo? Aquí la idea es que nosotros conozcamos otras funciones que se encuentran y que no estaban descritas, ni venían de la médula, ni venían de la cabeza y el cuello. ¿Sí? A nivel del bulbo, el núcleo grácil y cuneiforme, que si ustedes se acuerdan, núcleos grácil y cuneiforme, por si acaso lo dije varias veces, no hay en la médula. Grácil y cuneiforme aparecen en el bulbo. Son continuidad de los haces de Golgi-Burdach, pero no tienen ese nombre. Entonces, grácil y cuneiforme, por eso dice. ¿Se refiere a quiénes? A la sensibilidad táctil, epicrítica, esteroceptiva, discriminativa del tacto fino. ¿Está bien? Ahí está. El núcleo olivar inferior y el núcleo de von Monaco. ¿Sí? Y están descritos aquí. Núcleo de la protuberancia. ¿Qué pasa en la protuberancia? En la protuberancia esta información lo explica aquí. ¿Qué dice? Núcleos propios del tronco encefálico a nivel de la protuberancia son pequeños y numerosos y se conectan con fibras de la corteza y del cerebelo. Entonces, este es el ideograma que se ha hecho. Entonces, ¿qué tengo que poner? No hay un solo núcleo, hay varios núcleos pequeños, no tienen nombre y que tienen conexiones entre ellos. Y finalmente, a nivel de los pedúnculos, habla del núcleo rojo de Stirling, que da o que pertenece a la formación reticular del tronco encefálico, a la médula espinal y llega hasta el tálamo. Está junto con sistema reticular en las siguientes láminas. ¿Qué más? El locus niger o sustancia negra, eso quiere decir locus niger, es una sustancia que está en el encéfalo, tiene forma de media luna y está separando a la región del mesencéfalo en una región anterior o pie, en una región intermedia y en una región colicular posterior o del techo, ¿no? Entonces, está dividida en 3 partes y el locus niger está en la parte intermedia. ¿Qué más? Su importancia entrega fibras a la formación reticular y al tálamo. Ni la formación reticular ni el tálamo en este momento he mostrado ni las generalidades. Yo lo dejo ahí. Y finalmente,
Los tubérculos cuadrigéminos, o sea, hacia atrás, acuérdense, esas 4 formaciones que van a ir en la cara posterior del mesencéfalo, que van a relacionar con la vía sensitiva y sensorial. Acuérdense, hay 4 eminencias, las 2 superiores, los colículos superiores se van a relacionar y van a coordinar la regulación de los movimientos oculares, mientras que los colículos inferiores van a tener relación con la información auditiva. Si ustedes me están entendiendo más o menos o no me están entendiendo, no se preocupen porque cuando entren sus compañeros se van a desayunar todo eso, los ingenieros que vienen a ver la obra cada segmento. Ellos van a estar en todo. Bien, entonces fíjense, aquí está el locus niger, está diferenciando la región a nivel del mesencéfalo, en una región anterior o pedúnculos, en una región posterior o de los colículos y en una región intermedia o de el locus niger, ¿no? Que es esa formación en forma de media luna. ¿Qué más? Está mostrando la organización a nivel del pedúnculo cerebral, a nivel del núcleo vulvar y su relación con la oliva vulvar. Bueno, esto ya es, creo que es una serie de... Este era lo que primero quería mostrarles y después he dicho... Ahí están los núcleos propios del tronco encefálico. Esto lo voy a eliminar porque creo que está mejor explicado en la otra. Y terminamos con esto, con el concepto. No nos vamos a complicar la vida con sistema reticular. Sistema reticular, por si acaso, se lleva muchísimo en fisiología por las funciones que tiene asociadas. Desde el punto de vista de la anatomía es lo más sencillo y se contesta con 2 palabras. En fisiología son 2 semanas de clases. Bien, ¿qué es la forma? Esa es la pregunta. ¿Qué es la formación reticular del tronco encefálico? Su nombre lo dice. Reticular en forma de red. Fíjense, dice, es una zona poco definida morfológicamente. O sea, mal podemos describirlo en su forma, pero mejor se conoce su función. Ahora, cuando se habla de la formación reticular, se habla de un sistema que conecta desde la médula espinal hasta los tálamos. Por supuesto, pasa por el tronco del encéfalo. Y si yo pregunto en el examen, aquí está la respuesta. ¿Qué es, pero, la formación? Son áreas mezcladas de sustancia gris, sustancia blanca, es decir, núcleos y fibras. Es un conglomerado mezclado en forma de red, donde hay núcleos de sustancia gris y tractos de sustancia blanca que tienen fibras en todas direcciones, como la red de un pescador. Si yo tendría que poner aquí, me dibujo el tronco y voy poniendo por donde quiero, digo esto es sustancia gris, agarro sustancia blanca y le pongo ver fibras verticales, horizontales, oblicuas, y todo este mamarracho, eso se llama formación reticular del tronco. O sea, es más fácil morfológicamente. La doctora Camargo lo que hace, sí, pero dígame las funciones: ciclo, sueño, vigilia, el centro gatillo del vómito, centro cardiovascular, centro regulador de la presión, apneusico. Hay un montón para ver ahí. Entonces, el sistema reticular es un conjunto de neuronas que se encuentran abarcando, hemos dicho, desde la médula y van a ir todavía hacia el tálamo. Ahora, podemos entrar en su descripción y podemos decir, se organizan, y ese es un intento loco de decir, hay una columna lateral, hay una columna intermedia y hay una columna mediana. En realidad, vamos a poner un solo ejemplo, el sistema reticular comprende un sistema de fibras superficiales y un sistema de fibras profundas. Esa parte central, intermedia, lateral de que hablamos son fibras profundas. Pongamos un solo ejemplo, pero no tiene nada que ver con la anatomía, sino con la función.
el centro respiratorio, ¿no? El centro respiratorio se encuentra superficialmente en esta región, en el tronco del encéfalo, pero está conectado al sistema reticular, que está organizado profundamente. Y fíjense, en el área motora, sensitiva y vegetativa, va a conectarse este centro respiratorio, el que regula la respiración. Tiene tres centros a su vez: un centro neumotáxico que está en la parte superior, un centro inspiratorio en la parte intermedia, en la protuberancia, y hacia el bulbo un centro, ahí está expiración, aquí es con S. La expiración es la parte pasiva de la respiración. Si ustedes colocan con X, expirar quiere decir falleció, ¿no? Por eso no se debe usar eso. Bueno, ¿cuál es el problema? Este es el centro respiratorio, y este centro respiratorio se conecta con el centro inspirador. ¿Qué hace el centro inspirador? Nosotros estamos respirando e iniciamos un ciclo, inspiramos. Se va llenando de aire, se hace un control de aire que ingresa al pulmón, y de pronto ya no podemos seguir inspirando. En ese momento se activa el centro neumotáxico, y el centro neumotáxico, como la heladera, dice corte. Ahora aquí se acaba la inspiración y comienza a funcionar el centro expiratorio. Y entonces nosotros comenzamos a expirar el aire. Comenzamos a expirar el aire, otra vez desaparece, bajan las presiones en las pleuras, en los pulmones, hasta que se estimula el centro neumotáxico y dice pare, ya no hay aire que salga. Entonces es como un director. Y ahora comienza el centro inspirador. Todo esto está en el tronco del encéfalo y especialmente en el bulbo raquídeo. ¿Se acuerdan que decíamos, una persona, si se fractura la parte cervical y se rompe la columna cervical y afecta al centro respiratorio, esa persona muere en apnea, porque se lesiona todo el centro regulador de la respiración? Y bueno, con eso terminamos. Ahí hay otras imágenes. También aquí está el centro vascular, el centro que regula la presión arterial, y muchos centros. Nos quedamos aquí. Hemos acabado ahora sí tronco del encéfalo.